Bueno, bienvenidos a este viernes apocalíptico. En videos anteriores y los dos en vivos que hemos hecho hasta el momento, espero que lo hayan visto, hemos tratado de hacer un recuento histórico panorámicamente, cómo se ha visto el apocalipsis en la historia de la iglesia, del cristianismo. Y bueno, también en los en vivos hablamos de las 4 perspectivas o posiciones escatológicas que hasta el día de hoy se sostienen sobre el Apocalipsis. Es, explicamos con detalle cada una de ellas y bueno, como para tener un panorama general. En otras palabras, hemos estado dando vueltas alrededor de Apocalipsis, pero no nos hemos metido en los temas apocalípticos, escatológicos, pero creo que se acerca la hora. Ya hemos dado vueltas, entonces creo que ya es momento de ir aterrizando y meternos de lleno a estudiar los pasajes escatológicos, apocalípticos. Pero hoy quiero fijar los términos, los principios, las pautas por las cuales nos vamos a regir para poder interpretar, para poder analizar. Y bueno, quizás en nuestro estudio de la palabra del Señor, siendo rigurosos, estrictos, juiciositos con la metodología en la exégesis, quizás lleguemos a la conclusión de que alguna de las 4 perspectivas es la mejor, o puede que ninguna. Lo que sí considero es que van a entrar en alguna de las 4 porque no es que vamos a inventar otra, ¿no? Ni más faltaba, pero que sea la palabra del Señor, que sea nuestro estudio juicioso y pidiendo la gracia, la bendición del Señor para que podamos entender mejor los temas apocalípticos, escatológicos, que a veces confunden mucho a la gente y que debería traer bendición como toda la palabra del Señor. Entonces, por hoy vamos a fijar los principios. ¿Cómo vamos a hacerlo? En otras palabras, vamos a responder la pregunta, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Qué criterios vamos a usar? ¿Qué principios vamos a utilizar para estudiar los pasajes bíblicos, para hacer exégesis? Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicar la hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia que trata de los principios de la interpretación. En la antigua Grecia, en la mitología griega, se consideraba que Hermes era el portavoz de los dioses, era el que venía del Olimpo diciéndole a los hombres la voluntad de los dioses. Entonces, de ahí más o menos viene el origen de la palabra hermenéutica de Hermes. Entonces es una ciencia. Ahora, ¿qué es lo que algo lo caracteriza como ciencia, como científico? Hay muchos saberes en conocimientos humanos, pero no todo es científico. Por ejemplo, si usted sabe hacer unos buñuelos o empanadas, o usted es carpintero o zapatero, bueno, cualquiera de estos oficios, eso no se puede considerar científico. Eso es un arte. Y hay un arte y hay personas muy habilidosas, pero es un arte. Para que algo sea científico, tiene que llenar algunas características propias para que la comunidad científica internacional sea aceptado algo como científico. Bueno, ¿cómo surgieron las ciencias? En la antigüedad, por ejemplo, lo de Sócrates, Platón, Aristóteles, todos estos filósofos, ellos sabían de todo: aritmética, astronomía, biología, muchas ciencias. Pero bueno, muchas ciencias llamamos hoy en día, pero en realidad no son ciencias. Las ciencias comienzan a desarrollarse cuando las personas, el conocimiento humano, se va especificando. Cuando cada rama del saber se va especializando y define cuál va a ser su objeto de estudio. Es así como surgen las ciencias. La primera cosa para que algo sea reconocido como ciencia, como algo científico, tiene que haber definido su objeto de estudio. Entonces, decir que, bueno, yo me voy a encargar de estudiar al hombre, al ser humano, pues eso es muy general, eso no es científico. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy complejo. Tiene una parte biológica, tiene una parte psíquica,
se relaciona con otras personas, entonces eso es muy general, eso no es científico. Tiene que ser definir el objeto de su estudio. Entonces alguien dijo, bueno, yo me voy a encargar de la parte biológica, ¿sí? Entonces surge la anatomía como ciencia, ahí ya, porque tiene su objeto bien definido. Otro, por ejemplo, dice, bueno, yo me voy a encargar de la parte psíquica del hombre, entonces surge la psicología. Otro se encarga de la relación entre culturas, pueblos, entonces surge la antropología. Note que son muy relacionadas, todas tienen que ver con el hombre, pero está muy definido su enfoque, su objeto de estudio. Entonces, para que algo sea científico, tiene que primero haber definido el objeto de estudio. Segundo, una metodología acorde con el objeto que escogió. Por ejemplo, cuando surgió la astronomía, no se puede estudiar la astronomía con un microscopio, porque no va de acuerdo al objeto. El microscopio es para cosas micro, para pequeñitas, ¿cierto? Ahí sirve para otras ciencias, pero para la astronomía, su metodología, sus instrumentos tienen que ser acorde con el objeto. Entonces, se necesita tener el objeto definido, pero también la metodología adecuada. Entonces, la hermenéutica como ciencia tiene su objeto bien definido. Bueno, hay hermenéutica general, pero hay hermenéutica bíblica. La hermenéutica general es el estudio, el análisis, la interpretación de los textos. Pero la hermenéutica bíblica, pues su objeto de estudio es la Biblia, ¿cierto? Y entonces ahí está definido su objeto, la metodología. Bueno, algo que caracteriza a la ciencia es la objetividad, el ser riguroso con una metodología. Lo que usted demuestra en un país y muestra que es científico, en otro país tiene que hacer lo mismo y tiene que dar el mismo resultado, si no, no es científico. Será algo, conocimiento local, parcial, adecuado a un contexto, pero no es algo científico. Entonces, se necesita definir el objeto, tener la metodología adecuada y ser muy riguroso en esa metodología. Entonces, básicamente, eso es lo que pretendemos y queremos entonces utilizar la hermenéutica, todas las ciencias. Entonces, unido a la hermenéutica está la exégesis. Usted de pronto escucha hablar de exégetas, de exégesis, eso está muy relacionado. La exégesis es la ciencia que trata de extraer de un texto bíblico la verdad que está ahí, extraerla. Eso implica meterse en el texto, mirar los componentes y extraer. No hay otra palabra que es eisegesis, que es cuando el sujeto le pone al objeto sus presuposiciones, sus conceptos, sus ideas, sus opiniones, y entonces no hay una interpretación bíblica. No se dejó hablar al texto bíblico, sino que está bajo mis preposiciones, mis ideas, mis conceptos. Entonces no extraigo la verdad bíblica, no dejo que el Señor me hable a través de la palabra, sino que en realidad yo voy a imponerle y a hacerle decir cosas que el texto no ha querido decir. Entonces, unido a la exégesis, está la semántica. La semántica es una ciencia que tiene que ver con los sentidos, los significados. Por eso viene semántica de sentido. Y es que las palabras, una sola palabra puede tener muchos sentidos. Por ejemplo, la semántica se encarga de mirar la raíz de las partes de una palabra. Una palabra tiene raíz, tiene prefijos, tiene también sufijos. Y esos elementos le dan un sentido. Una cosa es la raíz, pero cuando se le antepone una palabra ya cambia el sentido. Cuando tiene un sufijo también puede cambiar. Entonces la semántica se encarga de esas cosas. Hay un ejemplo por ahí, por ejemplo la palabra lunes. Lunes, de ahí viene la palabra luna, o mejor, luna viene de lunes, viene lunático, viene alunizar, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta mucho la semántica, la significación de las palabras. Mire, un ejemplo para que usted me entienda un poquito de esto.
La palabra llave también puede referirse a este objeto. Es diferente, pero es la misma palabra. También podría referirse a esto. Bueno, aquí se le pone la manguera y con esto se dispara y sale agua para rociar las matas. ¿Sí? Es una llave. O la llave que usted abre en el lavamanos o en el lavadero, ¿cierto? Todas estas sentidos de una sola palabra. Lo mismo sucede en cualquier circunstancia. Bueno, hay otro sentido. No sé si usted está pensando en otro sentido de la palabra llave. Pero, por ejemplo, los luchadores, los que juegan o practican la lucha libre, le pone una llave, ¿cierto? Y lo domina y lo vence. Ese es otro sentido de la palabra llave. Entonces, la semántica tiene que ver con todo eso. Una sola palabra puede significar muchas cosas. Y lo mismo sucede en la Biblia, bueno, y en la casa. Es que la hermenéutica, la interpretación, eso es parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, su esposa le dice, o su esposo le dice, mi amor, necesito entrar al cuarto de la herramienta, pero no tengo la llave, páseme la llave. Y usted va bien obediente y le pasa esta llave. Y seguro que no, se va a reír. Si tiene mal genio, hasta de pronto se la va a poner en la cabeza. ¿Por qué? Porque él dijo, voy a entrar al cuarto, note la palabra cuarto, pero no tengo las llaves. Entonces él necesita esta, ¿sí? Entonces mire que un ejemplo tan sencillo, pero usted no necesitó mucho conocimiento, analizarlo mucho para entender que él necesitaba era esta llave, porque en su mente rápidamente se procesó la información y dijo, necesita entrar a la pieza, hay una puerta y necesita entrar, pide una llave, por lógica. Así se interpreta la Biblia, es igual, es mirar una palabra, qué sentido tiene, una raíz. Yo no sé si ustedes de pronto vieron, hace poco compartí un devocional y bajo el título ¿Cómo honrar a la madre? En el marco de la celebración del Día de Madres. ¿Cómo honrar a la madre? ¿Qué fue lo que yo hice? Yo fui a ese pasaje bíblico donde dice honra a tu padre y a tu madre. Luego fui a una concordancia, al texto griego para ver qué palabra griega utilizaba ahí. Y es la palabra timao. Y luego busqué en el mismo pasaje a ver cuántas veces aparece esa palabra, qué sentidos tiene. Porque en español puede que Reina Valera o las versiones traducen otra palabra, pero en griego puede ser la misma raíz. Entonces puede significar lo mismo. Y así fue como encontré que el verbo timao se usa cuando dice en la Septuaginta que este pueblo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí. Entonces honrar es una acción que se hace con los labios y se utiliza en el aspecto cúltico. ¿Sí? Se honra a Dios cuando se reconoce sus maravillas, sus beneficios, sus favores. Es una manera verbal de honrar a Dios. Pero también en el Nuevo Testamento, timao es usado cuando dice que las viudas que se ayuden a las viudas que en verdad lo son. Que las viudas que en realidad lo son, que estén puestas en lista. Y la ayuda que se le dan a las viudas, pues no va a ser aplausos, no va a ser felicitaciones, sino que es una ayuda alimentaria, una ayuda material. Entonces de ahí es que uno deduce que honrar a padre y a madre no solamente son con palabras bonitas, sino tiene que ver con suplir las necesidades. Todo eso es un análisis semántico. Entonces estas son básicamente de las cosas que vamos a tener en cuenta en los pasajes escatológicos, en los pasajes apocalípticos. Entonces la exégesis, la semántica, la gramática. La gramática es fundamental. Necesitamos saber si estamos mirando, es un verbo, es un sustantivo, es un adjetivo, es un artículo. En fin, todo el aspecto gramatical. Si es un verbo, ¿en qué tiempo está? Presente, pasado, futuro, en griego aristo,
¿Qué modo? ¿Es modo indicativo? ¿Está indicando una acción? ¿O está ordenando una acción? ¿O está deseando una acción? Que también puede ser, depende el modo. Modo indicativo, modo imperativo, modo subjuntivo. La voz es una voz pasiva. ¿El sujeto hace la acción o el sujeto la recibe la acción? Por ejemplo, cuando dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No fue que él fue, dice, y fue llevado. O sea, él recibe la acción. Y eso es muy diferente a decir que Jesús fue para que lo tentara. No, fue llevado. Y así eso cambia el sentido y eso le ayuda. Entonces necesitamos mirar, mire, viene a mi mente hablando de la gramática, hay una palabra cuando Pablo escribe sobre la Santa Cena, la Cena del Señor. En 1 Corintios 11 dice, de manera pues que cualquiera que participe de la cena indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Indignamente. ¿Qué es eso? ¿Es un verbo? ¿Es un sustantivo? ¿Es un adjetivo? No, es un adverbio. Ahora, el adverbio, ¿qué es lo que hace un adverbio? El adverbio, como por sus palabras, por su definición, quiere indicar que él califica al verbo. Dice cómo es la acción del verbo, ¿sí? Entonces, lo que Pablo está calificando es la acción de participar de la cena, no la persona que está participando. ¿Me explico? Uno en una lectura fácilmente puede caer en la tentación y decir, ¿será que yo soy digno? ¿Yo soy digno de tomar la Santa Cena o estoy viviendo indignamente? Pero lo que ahí está diciendo es que si alguno toma la Santa Cena indignamente, es la forma de tomarla, no es la persona que la toma. Y eso cambia el sentido, porque a veces pensamos que si la persona es digna. Y ahí Pablo está diciendo, es el hecho de que si la iglesia está haciendo la acción indignamente, no las personas. Solo para un ejemplo de que con solo fijarse si es un adjetivo, si es un adverbio, si es la clase de palabra que sea y poderla entender. Entonces, la gramática también va a ser muy importante en nuestro estudio, en nuestro análisis. Vamos a tener también en cuenta los pasajes paralelos. Paralelos es que van en el mismo sentido. Dos líneas paralelas son así, nunca se van a cruzar, van en el mismo sentido, están hablando del mismo tema, del mismo asunto. Y los temas apocalípticos, escatológicos, no solo están en Apocalipsis. Increíble la forma como hay en muchas partes de la Biblia y del Nuevo Testamento. Yo estoy aterrado, nunca me imaginé eso. ¿Y por qué nunca me lo imaginé? ¿Por qué nunca encontré tanto contenido apocalíptico en los evangelios? Porque no lo estaba buscando, no era de mi interés, porque por años evadí este tema hasta que llegó el momento en que dije, no, pues toca hacerlo. Y ahora que estoy mirando de modo apocalíptico, entonces puedo ver muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de lo mismo, no solo Apocalipsis. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta, los pasajes paralelos. Vamos a tener en cuenta, obviamente, el trasfondo histórico, el trasfondo cultural, el trasfondo teológico. ¿Qué conceptos teológicos tenían los cristianos de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea? Las iglesias a las cuales se dirigió Apocalipsis, porque no podemos desligar una cosa de la otra. Era una carta que se dirigía a personas concretas. Y nosotros miramos cuando estudiamos Corinto, por ejemplo, Pablo a los Corintos, pues Corinto es una ciudad específica, tenía problemas específicos y la carta fue dirigida para ayudar, para orientar, para solucionar esos problemas específicos que tenía la iglesia. Lo mismo es Juan. Juan escribe una epístola, una carta, y está tratando con personas de carne y hueso que tienen problemas concretos y necesitamos mirar la situación de ellos, cómo entendían ellos el Apocalipsis. Lo que en sí nos interesa es como mirar
¿qué entendieron los primeros lectores sobre el Apocalipsis? ¿Qué fue lo que ellos entendieron? Bueno, en conclusión, vamos a decirlo brevemente, que vamos a estudiar primero los pasajes claros antes que los más difíciles. Eso quiere decir que Apocalipsis no debe ser el primero. De hecho, está de último, ¿cierto? Y eso nos debe como ayudar, porque vamos primero a lo claro y luego a lo que no es tan claro. Vamos a estudiar los pasajes literales, históricos, antes de los figurados. ¿Sí? Primero lo literal, luego lo figurado. Vamos a estudiar las verdades generales, a mirar panorámicamente un libro, y luego nos vamos a fijar en los detalles, para luego sí entender, porque si nos metemos en los detalles, perdemos el panorama general de cuál era el propósito. Y todo capítulo de un libro está en el marco de un propósito. Y tenemos que mirar primero panorámicamente, generalmente, y luego sí irnos a los detalles, pero ya teniendo una idea general de qué es lo que busca el autor, de cuál es su estructura, de qué es los propósitos que él tenía con su libro. Espero que el Señor nos ayude. Le animo a que esté preparado, a que nos ayude a orar para que podamos hacer un trabajo que honre al Señor y que honre a su palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en otro video.